Muy buenas tardes y bienvenidos a este canal, un canal especializado en la materia de Derecho Administrativo y Financiero. Para todos aquellos que no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y hoy quiero hablaros de los presupuestos de las entidades locales, que se encuentran regulados, entre otras normativas, en la Ley de Hacienda Locales. Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo pueden reconocer la entidad y sus organismos autónomos, de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente. Para entender esta definición debéis tener claro tres conceptos. En principio, ¿qué es una entidad local? En segundo lugar, ¿qué es un organismo autónomo? Y en tercer lugar, ¿qué es una sociedad mercantil? Las entidades locales territoriales son, en principio, el municipio, la provincia y la isla. Pero la Ley de Bases de Régimen Local regula también otras entidades locales, como son las comarcas, las áreas metropolitanas y las mancomunidades. Las mancomunidades se forman porque varios municipios, ya sea por población o por territorio, son insuficientes para poder ofrecer determinadas obras y servicios, para lo cual se asocian y forman mancomunidades. Este sería el caso de no poder ofrecer por separado, por ejemplo, el servicio de recogida y tratamiento de residuos o, por ejemplo, el servicio de prevención y extinción de incendios. Las áreas metropolitanas son entidades que solo encontramos en grandes aglomeraciones urbanas, por ejemplo, Madrid o Barcelona. En este caso se asocian entre sí porque tienen intereses económicos y sociales comunes y para satisfacerlos es necesaria una planificación conjunta. En cuanto a las comarcas, son los municipios que también se asocian entre sí y forman dichas comarcas, pero en este caso la finalidad que persigue es diferente a las mancomunidades. En el caso de las comarcas, los municipios asociados tienen intereses comunes que precisan de una gestión propia. En cuanto a los organismos autónomos, son entes de carácter público que se rigen por el derecho administrativo, que son creados para la realización de actividades concretas dentro de las competencias adscritas a la entidad local de la que depende. Su régimen presupuestario y contable es el mismo que el de la entidad local principal de la que depende, con un presupuesto limitativo y con la obligación de elaborar sus cuentas anuales de acuerdo con las instrucciones de contabilidad pública local. Sus cuentas anuales son parte de la cuenta general de dicha entidad principal. Las sociedades mercantiles gestionan de forma directa los servicios públicos locales. Se rigen por el derecho privado, salvo en materias relacionadas con la normativa presupuestaria, contable, de control y de contratación. No tienen presupuesto limitativo y formulan sus cuentas conforme al régimen de contabilidad privada. Sus cuentas se rinden integradas en la cuenta general de la entidad principal. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y en él se incluyen los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el periodo de que derive, y las obligaciones reconocidas durante el ejercicio. Debéis tener presente que el año natural empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Hay que distinguir, por un lado, el contenido del presupuesto general y el contenido de los diferentes anexos que se unen al presupuesto general. El presupuesto general contiene los estados de gasto, los estados de ingresos y las bases de ejecución. En los estados de gasto se incluyen los recursos que son necesarios para que la entidad local pueda cubrir dichos gastos. Es a lo que llamamos crédito presupuestario. En los estados de ingresos encontramos el dinero que la entidad local prevé que va a obtener durante el ejercicio.
Las bases de ejecución son un conjunto de normas y procedimientos que establecen los criterios y las condiciones para la gestión y la ejecución del presupuesto. Pero tenéis que tener presente que estas bases de ejecución no pueden ni modificar lo legislado por la Administración económica, ni comprender preceptos de orden administrativo que requieran legalmente procedimientos y solemnidades específicas distintas de lo previsto para el presupuesto. A este presupuesto general se unirán los siguientes anexos: planes y programas de inversión y financiación que para un plazo de 4 años podrán formular los municipios y demás entidades de ámbito supramunicipal, como son las mancomunidades o, por ejemplo, los consorcios. Programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local, así como el estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y estado de previsión de su organismo autónomo y sociedades mercantiles. Y el estado de previsión de movimientos y situación de la deuda que corresponda a operaciones de crédito o que estén pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones que estén previstas para realizarse a lo largo del ejercicio, del volumen del endeudamiento al cierre del ejercicio y de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio, es decir, cuánto va a disminuir la deuda. La estructura de los presupuestos de las entidades locales se establecerá por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, teniendo en cuenta lo siguiente: la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, así como la finalidad u objetivo que con ellos se propongan conseguir. Los estados de gastos de los presupuestos generales de las entidades locales aplicarán las clasificaciones por programas y económica. La clasificación por programas consta de los siguientes niveles. El primero referido al área del gasto, el segundo referido a la política de gasto y el tercero al grupo de programas. Esta clasificación podrá ampliarse en más niveles relativos a sus programas respectivos. En la clasificación económica, por un lado, se incluyen los gastos corrientes, los cuales incluyen los de funcionamiento de los servicios, los de intereses y las transferencias corrientes. Y por otro lado, los gastos de capital, donde se incluye inversiones reales, transferencias de capital, variaciones de activos y pasivos financieros. Las transferencias corrientes son los gastos que cubren las operaciones corrientes, que a su vez son los gastos de funcionamiento de los servicios, como puede ser el pago de personal y los gastos financieros. Las inversiones reales son aquellos recursos financieros que utiliza la entidad local para comprar, por ejemplo, edificios o maquinaria con el objetivo de generar un beneficio a largo plazo. Las transferencias de capital son las cantidades que el ayuntamiento transfiere a otras entidades para que puedan desarrollar también inversiones, es decir, proyectos de obras donde el ayuntamiento colabora con una aportación económica. En la variación de activos se incluyen los créditos con destino a la adquisición de valores, a los préstamos y anticipos concedidos, así como los depósitos constituidos. Y los pasivos financieros comprenden los créditos destinados a contabilizar la amortización de deuda, de préstamos y de anticipo, así como la devolución de depósitos constituidos por terceros. Esta clasificación se divide en 3 niveles. El primero relativo al capítulo, el segundo al artículo y el tercero al concepto. Se podrá ampliar en 1 o 2 niveles relativos a sus conceptos y la partida respectivamente. El presupuesto de la entidad local será formado por su presidente y a él deberán unirse la siguiente documentación: una memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente,
liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida al menos a 6 meses del ejercicio corriente. Anexo de personal de la entidad local, anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio, anexo de beneficios fiscales en tributos locales, anexo con información relativa a los convenios suscritos con las comunidades autónomas en materia de gasto social y un informe económico financiero. Si hablamos de un organismo autónomo que depende de una entidad local, su presupuesto debe ser remitido a la entidad local antes del 15 de septiembre de cada año. Y si hablamos de una sociedad mercantil en cuyo capital social sea mayoritaria la participación de la entidad local, remitirá a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente. Con todo ello, el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá al Pleno de la Corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. El acuerdo de aprobación será único para todos y no se puede aprobar ninguno de forma separada. Una vez se ha aprobado el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la provincia o de la comunidad autónoma uniprovincial, y se hará por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Si hay reclamaciones, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Las pueden llevar a cabo los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local, los que resulten directamente afectados aunque no habiten en el territorio de dicha entidad local, y los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas. Estas reclamaciones se harán únicamente contra el presupuesto por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta Ley de Haciendas Locales, por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo, y por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestarios o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto. La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. Se insertará en el Boletín Oficial de la Corporación, si lo hubiera, y se publicará de forma resumida por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran en el de la provincia o en el de la comunidad autónoma uniprovincial, y a la misma vez se remitirá copia a la Administración del Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. El presupuesto entrará en vigor en el ejercicio correspondiente. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior. Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente el recurso contencioso administrativo, y antes de que se dicte resolución, el Tribunal de Cuentas deberá emitir un informe siempre que el recurso afecte a la nivelación presupuestaria. Es muy importante que tengáis en cuenta que, aunque se interponga un recurso, no se suspende la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación. Una vez que ya hemos estudiado cómo se elaboran los presupuestos de las entidades locales, vamos a ver el siguiente apartado que se refiere a las modificaciones que pueden sufrir dichos presupuestos. Lo primero a tener en cuenta es que el presupuesto no es un documento rígido e invariable, ya que a lo largo del ejercicio económico, aunque ese presupuesto ya haya sido aprobado y esté en vigor,
pueden surgir nuevas circunstancias y necesidades que aconsejen realizar modificaciones en el mismo. La Ley de Haciendas Locales permite estas modificaciones y regula diferentes tipos de las mismas. Además, se encuentra ampliadas y desarrolladas en el Real Decreto 500/1990. Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los presupuestos de gastos de las entidades locales y de su organismo autónomo son las siguientes: los créditos extraordinarios, suplementos de crédito, ampliación de créditos, transferencias de créditos, generación de créditos por ingreso, incorporación de remanentes de crédito y baja por anulación. A continuación vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Vamos a comenzar con los créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Tanto unos como otros se refieren a modificaciones del presupuesto de gasto mediante las cuales se concede crédito, es decir, se concede una cantidad de dinero para la realización de un gasto específico y determinado. La diferencia entre ambos conceptos es la siguiente. En los créditos extraordinarios, esa concesión de crédito se hace porque no existe crédito, es decir, no existe dinero para realizar ese gasto concreto, porque no se especificó cuando se elaboró el presupuesto. Pero ahora ese gasto es necesario y no se puede esperar hasta el ejercicio siguiente, hasta que se elabore un nuevo presupuesto. Sin embargo, en los suplementos de crédito, ese crédito, es decir, esa cantidad de dinero que ahora se hace necesaria para ese gasto específico, sí estaba contemplado en el presupuesto, pero de manera insuficiente. Es decir, que el dinero previsto para ese gasto no es suficiente para cubrirlo y por eso se lleva a cabo un suplemento. Con lo cual, en los créditos extraordinarios no hay crédito para ese gasto específico y en los suplementos de crédito sí lo hay, pero no es suficiente. Para llevar a cabo estas operaciones es necesario que se abra un expediente previo informe de la intervención. Este expediente debe ser aprobado por el Pleno de la Corporación y los trámites y requisitos serán los mismos que estudiamos para la aprobación del presupuesto. El expediente deberá precisar la partida presupuestaria que se vaya a incrementar y el medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone. Esos medios o recursos de donde se va a sacar dinero para poder cubrir el nuevo gasto son los siguientes. El remanente líquido de tesorería. Este remanente es la cantidad de dinero que queda disponible después de que se haya pagado todos los gastos e inversiones correspondientes a un ejercicio económico. Nuevos o mayores ingresos que se han recaudado y que han superado lo que en principio se había previsto. Y anulaciones o bajas de otras partidas del presupuesto vigente que no estaban comprometidas, es decir, que no estaban destinadas a cubrir un crédito concreto durante el ejercicio presupuestario, siempre que la reducción de esa partida no suponga un perjuicio del respectivo servicio. Los expedientes se inician por orden del presidente de la corporación. A la propuesta se debe acompañar una memoria justificativa de la necesidad de las medidas que deberá precisar la clase de modificación que se vaya a realizar, las partidas presupuestarias a las que afecta y los medios o recursos que han de financiarla, debiendo acreditarse el carácter específico y determinado del gasto que se vaya a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores. También se debe acreditar la inexistencia en el estado de gasto del presupuesto de crédito que esté destinado a esa finalidad específica, o la ineficacia de saldo de créditos no comprometidos en las partidas correspondientes. También debe precisar si el medio de financiación se corresponde con nuevos o con mayores ingresos sobre los previstos que el resto de los ingresos vienen efectuándose con normalidad, y la insuficiencia de los medios de financiación. Hay que tener en cuenta que si los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se solicitaran para sufragar una calamidad pública de excepcional interés, se ejecutarán inmediatamente, sin perjuicio de las reclamaciones que contra la misma se promueva, y que se resolverán dentro de los 8 días siguientes a su presentación, y se entenderán denegadas de no notificarse su resolución al interesado dentro de dicho plazo.
Continuamos con los créditos ampliables, que son aquellos créditos que por motivos tasados, es decir, que están limitados a ciertas circunstancias que regula la ley y además tienen que tener carácter excepcional, permiten incrementar su cuantía hasta el importe que alcance las respectivas obligaciones que se vayan a cubrir. En cuanto a las transferencias de créditos, son modificaciones del presupuesto de gasto mediante las cuales y sin alterar la cuantía total del presupuesto se atribuye el importe total o parcial del crédito, es decir, del dinero que está disponible para una partida presupuestaria a otra. Estas transferencias de crédito están sujetas a los siguientes límites. No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios que se hayan concedido durante el ejercicio. Tampoco podrán reducirse los créditos que hayan sido incrementados con suplemento o transferencia, salvo cuando afecten a créditos de personal o cuando se trate de créditos que se hayan incorporado como consecuencia de remanente y que no se hayan comprometido y que procedan del presupuesto cerrado. Tampoco incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de reducción, salvo que afecten a créditos de personal. Estos límites no se aplicarán a transferencias de crédito que se refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas, y tampoco se aplicarán a transferencias motivadas por reorganizaciones administrativas propuestas por el Pleno. Continuamos ahora con la generación de crédito. Se produce cuando se aumenta el presupuesto de gastos como consecuencia de la existencia de determinados ingresos de naturaleza no tributaria y con los cuales se permite disponer de crédito. Este tipo de crédito lo podrán generar los siguientes ingresos: aportaciones o compromisos firmes de aportaciones de personas físicas o jurídicas para financiar gastos que están comprendidos en sus fines y objetivos. El compromiso al que se refiere este apartado hace referencia a un acto por el que cualquier ente o persona pública o privada se obliga mediante un acuerdo con la entidad local a financiar total o parcialmente un gasto determinado. Ese compromiso dará lugar a que la entidad local pueda exigir el correspondiente cobro. Además, se pueden generar por las enajenaciones de bienes de las entidades locales, es decir, por la venta de bienes de dichas entidades, por prestación de servicios, por reembolso de préstamo, que es un proceso que implica devolver el total prestado junto con los intereses cobrados por el prestamista. Y también se generan por reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente. Esto se refiere al ingreso que procede de la devolución por parte de un tercero del dinero que ha recibido por error. Para que se pueda llevar a cabo la generación de créditos es necesario que se cumplan los siguientes requisitos. Si se trata de aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas, o bien si se trata de enajenaciones de bienes de la entidad local, se debe reconocer el derecho o la existencia del compromiso firme de aportación de manera formal. Si se trata de prestación de servicios o bien de reembolso de préstamos, será necesario en estos dos casos el reconocimiento del derecho y la disponibilidad de los créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos. Y si se trata de supuestos de reintegro de presupuesto corriente, es necesario que se efectúe el cobro de reintegro. Respecto a las remanentes de crédito, la ley establece que se pueden incorporar a los correspondientes créditos de los presupuestos de gasto del ejercicio inmediato siguiente los remanentes de crédito que no se hayan utilizado. Recordar que este remanente se refiere a la cantidad de dinero que queda disponible después de que se haya pagado todos los gastos correspondientes a un ejercicio económico. Para que esto suceda, es decir, para que se pueda incorporar al ejercicio inmediato siguiente, ese dinero debe proceder de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, así como de las transferencias de créditos que hayan sido concedidas o autorizadas en el último trimestre del ejercicio. Los créditos que supongan compromiso de gasto del ejercicio anterior, de los créditos por operaciones de capital y de los créditos autorizados en función de la recaudación de los derechos afectados.
La tramitación de los expedientes de incorporación de crédito deberá regularse en la base de ejecución del presupuesto y los remanentes que se hayan incorporado pueden ser aplicados tan solo dentro del ejercicio presupuestario al que la incorporación se acuerde y para los mismos gastos que dieron motivo para que se concediera y autorizara. Se puede dar de baja por anulación cualquier crédito del presupuesto de gasto hasta la cuantía que corresponda al saldo de crédito, siempre que esa reducción o anulación no suponga un perjuicio para el servicio. Pueden dar lugar a una baja de créditos la financiación de remanentes de tesorería negativo, la financiación de crédito extraordinario y suplemento de créditos, así como la ejecución de otro acuerdo del Pleno de la entidad local. Una vez que ya sabemos cómo se elabora el presupuesto y las modificaciones que puede sufrir, vamos a ver la parte última de esta masterclass que se refiere a la ejecución y liquidación del presupuesto. Para ello tenemos que distinguir entre ejecución del presupuesto de ingresos y ejecución de presupuesto de gasto. Y vamos a comenzar con la ejecución de presupuesto de gasto. Esta ejecución se define como el conjunto de actuaciones administrativas que tienen como finalidad la realización del gasto público. Es decir, que de lo que se trata es de llevar a cabo los gastos que se habían previsto en el presupuesto. La ejecución de presupuesto de gastos se lleva a cabo en las siguientes fases: autorización de gasto, disposición o compromiso de gasto, reconocimiento o liquidación de la obligación y ordenación de pago. Cada una de estas fases debe ser acordada por un órgano competente, pero siempre hay un acto administrativo que puede ser o una resolución o un acuerdo que apruebe esa fase de ejecución. La ley establece que varias de estas fases se pueden ejecutar en un solo acto administrativo. Por ejemplo, se puede ejecutar a través de un solo acto administrativo las fases de autorización y disposición, o por ejemplo, las fases de autorización, disposición y reconocimiento. Vamos a comenzar con la primera fase, que es la autorización de gasto. Esta autorización de gasto es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta y aproximada para un fin concreto, es decir, es el momento en que la entidad local acuerda llevar a cabo un gasto de los que tiene consignado en su presupuesto. Con esta autorización comienza el proceso de ejecución del gasto, pero esta autorización aún no implica relaciones con terceros, que sean ajenos a la entidad local, con lo cual estaríamos hablando de un acto interno de la misma. Existen una serie de actuaciones o trámites que se llevan a cabo antes de que se haga la aprobación o la autorización del gasto y que están reflejados dichas actuaciones o trámites en el expediente de gasto. En primer lugar, tenemos la propuesta de gasto o financiera, que representa el acto administrativo en virtud del cual se inicia la tramitación financiera de la ejecución del presupuesto de gasto. Esta propuesta de gasto o financiera se caracteriza por recoger en una exposición de motivos la necesidad de llevar a cabo la operación, así como la plasmación económica de las características del gasto que va a ejecutarse. Y en segundo lugar tenemos el certificado de existencia y retención de crédito, ya que el ordenador del gasto tiene el deber de no autorizar gastos que estén por encima de los créditos concedidos, y esto se acredita mediante dicho certificado, expedido por los servicios de contabilidad. Corresponderá al presidente de la entidad local el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gasto legalmente adquiridos. Y corresponderá al Pleno de la entidad local el reconocimiento extrajudicial de crédito siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito o concesión de quita y espera. Debéis saber que el reconocimiento extrajudicial de crédito es un procedimiento por el que se cargan al presupuesto que se está ejecutando gastos que se han efectuado en ejercicios anteriores. Por ejemplo, imaginamos que el ayuntamiento decide reformar la pavimentación del salón de pleno. Esta fase sería el momento en la que se aprueba el pliego de condiciones para la adquisición del material necesario para la reforma,
Antes de esto, el expediente debe ser fiscalizado por el interventor, que comprobará que en el presupuesto de gasto hay una partida presupuestaria destinada a esa reforma y que el crédito, es decir, el dinero consignado en esa partida, es suficiente para realizar la reforma que se ha descrito en el pliego de condiciones. Si se dan esas circunstancias, el interventor expedirá un certificado de existencia de crédito y automáticamente se bloquea ese dinero de la partida presupuestaria destinada a la reforma para realizar ese gasto. La autorización puede ser por una cuantía cierta o aproximada. Al elaborar el pliego, el ayuntamiento puede considerar que el gasto va a ser de 80.000 euros, pero luego puede ser que el gasto resulte de 60.000. En principio se bloquearán 80.000 euros, que es lo fijado en el pliego de condiciones. Pasamos a la siguiente fase, que sería la disposición o compromiso del gasto. Es el acto que se lleva a cabo una vez cumplidos los trámites legalmente establecidos, a través del cual se acuerda la realización de gastos, una vez autorizada y por un importe determinado para el gasto que se vaya a realizar. En esta fase ya se fija el importe que la entidad local se va a gastar, y en este caso el interventor debe comprobar que el importe del gasto comprometido no excede del gasto autorizado. Es decir, que si se fijó que el gasto para la reforma de la pavimentación del salón de pleno fuera de 80.000 euros, ahora no se puede decir que fuera de 95.000. Esta fase se produce cuando ya se puede adjudicar ese contrato de obras a una empresa en concreto. Como ya sabéis, por la ley de contratos, la entidad local adjudicará ese contrato a la empresa que le dé las mejores condiciones, y en esta fase ya sí se determina la cantidad exacta, ya que si hay una empresa que ofrezca realizar la obra por 70.000 euros, en lugar de los 80.000 fijados, la entidad local le va a adjudicar el contrato y la cantidad exacta ya no será de 80.000, sino de 70.000 euros. Es importante que tengáis presente que en esta fase ya no estamos hablando de un acto interno del propio ayuntamiento, sino que en este caso el acto administrativo que se lleva a cabo con esta fase sí tiene efectos frente a terceros. En este caso, ese tercero sería la empresa a la que se le ha adjudicado el contrato de reforma del salón de pleno. Corresponde la disposición de gasto al presidente de la entidad o al pleno de la entidad local. La siguiente fase sería la del reconocimiento y liquidación, que es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido. Antes del reconocimiento de la obligación, habrá de acreditarse mediante documentos ante el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. En el ejemplo que nosotros estamos siguiendo, no se puede reconocer la obligación hasta que la empresa encargada de realizar la reforma no la realice efectivamente y presente a la entidad local la correspondiente factura. En ese momento, la entidad local comprobará que la obra realizada se ajusta a las condiciones que se establecieron en el pliego de condiciones, y los servicios económicos, a su vez, comprobarán que la factura se ajusta al presupuesto que fue aprobado. Una vez hecha la comprobación, ya se puede dictar el acto por el que se reconoce la obligación y ya se puede exigir al ayuntamiento. En cuanto a la última fase, que es la de ordenación de pago, es el acto mediante el cual el que ordena el pago en base a una obligación reconocida y liquidada expide la correspondiente orden de pago contra la tesorería de la entidad. Corresponde al presidente de la entidad local la función de ordenación de pagos, facultad que puede delegar. El pleno de la entidad local, a propuesta del presidente, podrá crear una unidad de ordenación de pagos que ejerza las funciones administrativas de la ordenación de pagos. El acto administrativo de la ordenación se lleva a cabo bien en relaciones de órdenes de pago que recogerán su importe bruto y líquido, la identificación del acreedor y la aplicación presupuestaria a que deban imputarse las operaciones, o bien individualmente
respecto de obligaciones específicas y concretas. Las órdenes de pago cuya documentación no se pueda acompañar en el momento de su expediente tendrán el carácter de a justificar y se aplicará a los correspondientes créditos presupuestarios. Los perceptores de estas órdenes de pago quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de 3 meses. En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar por los mismos conceptos presupuestarios a perceptores que tuvieran aún en su poder fondos pendientes de justificación. Para las atenciones de carácter periódico o repetitivo, como pueden ser las dietas o, por ejemplo, los gastos de locomoción, los fondos librados a justificar podrán tener el carácter de anticipo de caja fija y los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas a lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo. Tendrá la consideración de anticipos de caja fija las provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente que se realice a pagadurías, caja y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación al presupuesto del año en que se realice. Las provisiones en concepto de anticipo de caja fija se realizará en base a una resolución dictada por la autoridad competente para autorizar los pagos y se aplicarán inicialmente al concepto no presupuestario que se determine. En ningún caso la cuantía global de los anticipos de caja fija podrá exceder de la cantidad que fije el pleno de la entidad. Los fondos que no se hayan invertido al final del ejercicio y que se hallan en poder de los cajeros, pagadores o habilitados, se utilizarán por esto en el nuevo ejercicio para las atenciones para las que el anticipo se concedió. Los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de lo percibido a lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo y al menos en el mes de diciembre de cada año habrá de rendir las cuentas. La expedición de órdenes de pago a justificar habrá de acomodarse al plan de disposición de fondos de la tesorería, salvo que se trate de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten directamente a la seguridad pública. Las entidades locales podrán establecer en la base de ejecución del presupuesto, previo informe de la intervención, las normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar con cargo a los presupuestos de gasto y la forma de justificación posterior de la aplicación de los fondos librados mediante esta modalidad de provisión. Las citadas normas deberán determinar necesariamente la forma de expedición y ejecución de las órdenes de pago a justificar, la situación y disposición de los fondos, los pagos con fondos a justificar, la contabilidad y control, los límites cuantitativos, los conceptos presupuestarios a los que sean aplicables y el régimen de las justificaciones. Una vez que ya sabemos cómo se lleva a cabo la ejecución de presupuestos de gasto, vamos ahora a estudiar la ejecución de presupuestos, pero en este caso de ingreso. Y consta de las siguientes fases: compromiso de ingreso, reconocimiento de derechos y cobro o recaudación. Vamos a comenzar con el compromiso de ingreso. Según el artículo 45 del Real Decreto 500/1990, el compromiso firme de ingreso es el acto por el que cualesquiera entes o personas, ya sean públicas o privadas, se obliga, mediante un acuerdo o un concierto con la entidad local, a financiar total o parcialmente un gasto determinado de forma pura o condicionada. El compromiso es, por tanto, un acto por el que una persona se compromete a financiar un gasto determinado, por ejemplo, cuando una administración se compromete a financiar una obra o un servicio. En cuanto a la fase de reconocimiento de derechos, se produce cuando la entidad local puede exigir jurídicamente una determinada cantidad, es decir, cuando en virtud de un acto administrativo y por aplicación de normas legales y reglamentarias, se concreta en una cantidad líquida el importe de la obligación impuesta a un tercero.
por ejemplo, cuando se impone una multa. El reconocimiento del derecho se puede efectuar en dos momentos diferentes en relación con el momento de su cobro, bien con el reconocimiento del derecho previamente al cobro o bien con el reconocimiento del derecho simultáneamente al cobro. Y por último tenemos el cobro o recaudación. Esta fase viene constituida por la entrada material o virtual del fondo en la tesorería municipal. El estado de liquidación del presupuesto recoge información sobre el presupuesto que aprobó el Pleno de la entidad local y cómo se ha ejecutado. Por tanto, es el documento que sirve para que el Pleno de la entidad local, los órganos de control y cualquier persona conozca la gestión de los ingresos y gastos que se ha realizado durante el año. El estado de liquidación del presupuesto forma parte de las cuentas anuales de la entidad local y está formado por tres estados: estado de liquidación del presupuesto de gasto, estado de liquidación del presupuesto de ingresos y el resultado presupuestario. El estado de liquidación del presupuesto de gasto indica cómo se ha ejecutado el presupuesto de gasto de una entidad local y permite conocer cuánto se ha gastado en el año, en qué se ha gastado y quién lo ha gastado. Para que se pueda empezar a ejecutar el presupuesto es necesario que exista un crédito suficiente en el presupuesto, es decir, que existan los denominados créditos definitivos. En cuanto al estado de liquidación del presupuesto de ingresos, indica cómo se ha ejecutado el presupuesto de ingresos de una entidad local y permite conocer cuánto se ha ingresado en el año al que se refiere. Y en cuanto al resultado presupuestario, es un informe del resultado que se ha obtenido como consecuencia de la ejecución del presupuesto de gasto y del presupuesto de ingreso de cada ejercicio. La liquidación del presupuesto de gasto debe detallar los créditos presupuestarios iniciales, las modificaciones de los créditos presupuestarios, los créditos presupuestarios definitivos, los gastos comprometidos, las obligaciones reconocidas netas, los remanentes de crédito y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre. Por su parte, la liquidación del presupuesto de ingresos debe detallar las previsiones presupuestarias iniciales, las modificaciones de las previsiones presupuestarias, las previsiones presupuestarias definitivas, los derechos reconocidos netos, la recaudación neta y los derechos cancelados y los derechos pendientes. El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la tesorería local los ingresos y pagos pendientes. Configurará el remanente de tesorería, las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre. Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día 1 de marzo del ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al presidente de la entidad local, previo informe de la intervención. En caso de que al hacer la liquidación del presupuesto el remanente resultara negativo, el Pleno de la Corporación deberá proceder en la primera sesión que celebre a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de operación de crédito por su importe. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas, el presupuesto del ejercicio se habrá de aprobar con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit. De la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el presupuesto general, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. Las entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos a la Administración del Estado y a las comunidades autónomas antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.